Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Bien, así que no va a ser tan difícil, ya hay expresiones del apóstol Pablo que ya manejamos, ¿verdad? Ya lo conocemos. De todas maneras me voy a detener en los textos que asumo son relevantes o podemos volver a profundizar. Tiene consejos maravillosos, increíbles, que son tan comunes que no, yo creo que todos ya lo hemos leído alguna vez, pero siempre hay que volverlos a repasar de nuevo, porque quizás la madurez y el tiempo nos ayuda a darle mayor profundidad, ¿vale? Bien, vamos entonces al capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1, versículo 1. Como siempre, el apóstol Pablo se identifica, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, se da a conocer sin ningún problema, porque él decía que no se avergüenza del Evangelio. ¿Se acuerdan que lo leímos ayer cuando repasamos Colosenses? Él no se avergüenza, o Gálata creo que era que estuvimos leyendo, ¿eh? Él no se avergüenza del Evangelio. Romanos, perdón. Fuimos a Romanos ayer a buscar un texto allá, y ahí decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice. Ok. Y por eso que él firma sin ningún problema, y dice Pablo, Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ni siquiera voy a explicar esto porque ya lo he explicado latamente. Pablo se identifica y también se identifica con su ministerio, apóstol. ¿Y a quién sirve? Jesucristo. Por voluntad de Dios. Otra vez, algo que también es muy recurrente en Pablo. Por voluntad de Dios. Él no se mandó solo. Él no se autonombró solo. Él no se designó pastor, evangelista, ministro, sino que él tuvo un llamado. Por eso que dice de Jesucristo. Y eso lo aclaramos cuando leímos Gálatas o leímos Colosenses, cuando él dice que es ministro, es siervo, no de hombres, ni por hombres. Y el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación, dice él. Entonces él, de alguna manera, constantemente en sus cartas tiene que estar reafirmando, ¿no es cierto?, la validez, por decirlo así,
la legitimidad de su ministerio, porque por el testimonio con el cual él se conocía como seguidor de la iglesia, pues había desconfianza. Los hermanitos no querían recibirlo, muchos de ellos. Entonces él tenía constantemente que estar dando testimonio, contando su antigua vida en el judaísmo y su nueva vida en el cristianismo, y constantemente tenía que estar reivindicando, ¿no es cierto?, su llamado y su ministerio. Así que, por voluntad de Dios, a los santos, a quien va dirigido su trabajo, su ministerio, a los santos y fieles, él asume, ¿verdad?, siempre deseando lo mejor, que estos santos a quienes va dirigido y son el objeto de su trabajo y de su misión, son personas que han tenido un encuentro con el Señor Jesús, que están caminando por la fe y que son fieles y leales a la persona de Jesús, ¿vale? A la persona de Jesús. Saludos a Oriana, gracias por conectarte. Estábamos hablando recién, justo yo me estaba conectando y estábamos hablando al mismo tiempo, ¿vale? Espero que Gina o Moni se puedan conectar en algún momento, ¿vale? Bien, entonces, dice algo impresionante, y a mí me parece que todo dirigente de iglesia, todo pastor, todo dirigente de la iglesia tiene que desear para sus congregaciones. Vamos a leer algo muy bonito y que habla de la vocación y del verdadero interés de Pablo al ejercer su ministerio. Dice acá el 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Vale? Noten que cuando algún apóstol o algún escritor bíblico se refiere a Dios y dice Dios, generalmente lo dice en un sentido muy especial, en un sentido de totalidad, en un sentido de universalidad, en un sentido de unicidad. Cuando dice Dios y ya está, ¿cierto? El Dios de los cielos, o temed a Dios, Dios, ¿vale? Esto yo lo he explicado ya varias veces en los cursos, ¿verdad? Dios, él está haciendo alusión o se está refiriendo a la unicidad de Dios. Nosotros entendemos, ¿cierto?, que cuando se habla de Dios, asumimos y entendemos automáticamente que está hablando de Dios en toda su naturaleza. En este caso, su naturaleza trina o plural. Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? Tres personas distintas la una de la otra y sin embargo coiguales, ¿vale? Cosustanciales, ¿ok? Solo que no tiene por qué estar nombrando a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. No tiene por qué estar haciéndolo cada vez que escribe un texto, ¿verdad? Simplemente él dice Dios y nosotros asumimos por el testimonio bíblico que eso involucra toda su naturaleza. Pero hay momentos en que Pablo, cuando él va a referirse a la segunda o la tercera persona de la Trinidad bíblica o deidad bíblica, él hace esa salvedad. Noten, versículo 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, ¿notaron? Dios, pero ahora hace la distinción. Y Padre, claro, cuando ya empieza con Padre, es porque ya va a introducirnos la pluralidad de Dios. Es porque va a nombrar o va a tomar en cuenta a las otras personas que conforman la deidad. Bendito sea el Dios y Padre, y ahora va a nombrar a la segunda persona, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual. ¿Qué quiere decir eso de toda bendición espiritual? ¿Por qué es bendito el Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual? ¿Qué es la bendición espiritual? ¿Qué es la bendición espiritual? Bueno, la bendición espiritual, esa expresión es bien amplia. Pero vamos a nombrar algunas cosas de lo que significa de que bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Bueno, la bendición espiritual dice relación primero con su presencia. Su presencia en nuestra vida es una bendición espiritual. ¿Vale? Su presencia en nuestra vida es una bendición espiritual. ¿Vale? Segundo, los dones espirituales dados por Dios, los dones espirituales son una bendición espiritual. Tercero, todo lo que soy como ser vivo, como criatura viva, como criatura dice relación con alguien creado, ¿vale? Por eso no somos dioses, somos criaturas, creados. Porque como seres creados, seres humanos creados, y en el Señor, es decir, le pertenecemos al Señor por creación y por redención, no nos pertenecemos. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Los recursos económicos, los recursos materiales, la salud, la vida, ¿verdad? La vida misma, el respirar mismo, la posibilidad de tener un trabajo, de contar con una familia linda, de contar con nietecitos, en el caso acá de las chicas, ¿verdad? Que la pasan tan bien con sus nietecitos, ¿verdad? Todo eso es sustentado. La vida, el que la nietecita respire todos los días y haya nacido y podamos gozar de ella, hacerle cariñito y jugar y regalonear con ella, todo eso, la vida misma, la existencia misma de todos nuestros seres queridos, es sustentada, depende del poder de Dios. Miren la profundidad. Claro, como estamos acostumbrados a dormir y despertar todos los días, no le tomamos valor a eso. Pero el hecho de que tú te puedas parar y que funcione todo tu sistema esquelético, todo el sistema de mecánico de tus manos, que tu cerebro en este momento esté procesando cosas y haya millones y millones de neuronas dando vueltas, haciendo las conexiones para comprender lo que estoy diciendo, y el oído que está escuchando el sonido de mis palabras, todo ese milagro de la vida es sustentado por el poder de Dios. Todo eso, en términos generales, todo eso es una bendición. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Cada latido, tum tum, tum tum, tum tum, cada latido está sustentado por el poder de Dios. Por eso que el apóstol Pablo en diversas cartas habla de hacer acción de gracias. Constantemente hay que dar acciones de gracia. ¿Qué significa acciones de gracia? Constantemente estar expresando, por eso dice acción de gracia. Acción es actuar. Estar expresando gratitud, agradecimiento, siempre, constantemente. Gracias al Señor, gracias a Dios. Hoy pude comer, gracias al Señor. Hoy tengo vida, gracias al Señor. ¿Verdad? Constantemente una actitud de agradecimiento y de gratitud, ¿vale? Así que en ese sentido, Pablo dice acá el 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le hago una pregunta a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dijeron esto? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos dicho eso? ¿Ok? Bien. Y sigamos leyendo porque quiero tocar otro punto que es importante acá en Efesios. Dice así el versículo 4. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acá no solamente nos está diciendo cuál es el propósito, porque ese texto lo que está hablando del propósito de Dios con sus criaturas. Y segundo, ¿vale? El propósito. ¿Cuál sería el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estoy en Efesios 1:4. Noten otra vez lo que dice. Según nos escogió, ya voy a explicar eso, en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Vale? Para que fuésemos, acá está el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de nuestra existencia en Él, en Cristo. Si vivimos y subsistimos en Cristo, es para ser santos sin mancha delante de Él. ¿Cómo podemos traducir esta expresión? Para ser santo y sin mancha delante de Él. ¿Cómo lo podemos traducir? Muy sencillo. Para que el justo, el que está en Él, justificado, para que el justo por la fe viva. Para que el justo por la fe viva. Eso es. Ahora, ¿por qué dice acá el 4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso de nos escogió en Él es nos escogió para Él. ¿Vale? Nos escogió para Él, para su gloria, para obedecerle, para glorificarlo. ¿Vale? Vale. Pero ¿por qué dice según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? Bueno, no sabemos la fecha de la fundación del mundo, pues. Solamente tenemos el relato bíblico de Génesis, el comienzo, ¿no es cierto? Voy a tener que... Maritecita, estoy en clase ahora, te llamo apenas termine. Marité, te llamo para ratito porque estoy en clase. Ya, chaito, chaito, besito. Ya. Entonces, en Génesis tenemos justamente el relato de la fundación del mundo. Fundación son los primeros fundamentos, el inicio, el comienzo, los orígenes, ¿vale? Pero acá el texto dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes. ¿En qué sentido Él nos escogió antes? Bueno, algunos creen ver acá en estas expresiones, y vamos a leer otra más que haya por ahí. ¿Ah? Vamos a leer otra expresión que está por ahí, porque habla de predestinado. Vamos a explicar eso. O sea, al explicar lo que voy a explicar ahora, se va a explicar qué significa predestinado. ¿Ya? O predestinación, que le llaman. Bien. Voy a explicar primero lo que no es. Hay algunos que creen, y le echan la culpa a Juan Calvino, pobrecito él. Hay algunos que creen que cuando se habla de predestinación, o predestinado, o nos escogió antes de la fundación del mundo, quiere decir que nosotros, en esta vida consciente, ya tenemos predeterminado nuestro destino. Hay algunos que creen que nos portemos bien o nos portemos mal, ya nuestro destino está zanjado, ya está decidido, solo que nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, esa idea extraña a la Biblia ha traído angustia a muchas personas porque dicen, bueno, ¿yo qué saco con caminar en Cristo si a lo mejor me voy a perder? A lo mejor ya está zanjado mi destino. Claro, entonces eso trae mucha desazón, mucho desánimo. Es una doctrina real, es una idea realmente satánica. Bueno, eso no enseña la Biblia, ¿ya? Ahora le voy a enseñar lo que sí quiere decir Pablo en Efesios 1:4, cuando él dice, y nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en definitiva, ¿en qué sentido el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que
antes de la fundación del mundo, en un momento indeterminado, millones y millones, ni siquiera podemos hablar de millones, no sabemos, porque Dios es eterno, Dios no es creado, no tiene un principio, así que no sabemos en qué momento, en el tiempo de Dios, Él creó o ideó o planeó o diseñó un plan de contingencia que se llama el plan de salvación. ¿Vale? No sabemos cuánto tiempo antes de la creación Él consideró, ¿no es cierto?, rescatar o salvar en algún momento determinado a sus criaturas. No lo sabemos. Así que en ese sentido, ese plan de salvación que existe, ese plan de contingencia que existe antes de la fundación del mundo, nos consideraba ya. O sea, ya nos consideraba en una eventual, o sea, la idea es que no sucediese, que nunca se ocupase ese plan de salvación. Pero de todas maneras ese plan estaba y ya nos consideraba. Así que en ese sentido nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, ya nos escogió o nos consideró para salvación. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que lamentablemente ese plan tuvo que usarse. Tuvo que implementarse. Eso sucedió. Así que en ese sentido hemos sido escogidos o predestinados para salvación. Predestino. Antes del destino, antes de nuestra existencia, ya se consideraba nuestro rescate, nuestra salvación. Así que en ese sentido hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo o predestinados. Leo el versículo 5. En amor, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser, acá está, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso es plan de salvación. Ser declarado hijo en el nombre de Jesús, eso es plan de salvación. Justificación por la fe, ¿vale? Según el puro acto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, por su sangre, el perdón de pecados. Pablo está describiendo el proceso de aceptación por parte de Dios, ¿no es cierto? Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Vale? Bien. Otra cosa, el 8, Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando hablamos de que Dios nos ha dado toda sabiduría e inteligencia, estamos hablando de bendiciones. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de eso? Bendiciones, dones espirituales. Dones espirituales. Pero dice algo maravilloso después, el 9. Dándonos a conocer el misterio, otra vez esta famosa palabra, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. ¿Vale? O sea, cuando experimentamos el perdón de los pecados e iniciamos una relación con Dios, como hijos de Dios, comienza Él, por su gracia, por su misericordia, a dotarnos de sabiduría e inteligencia. ¿Pero en qué cosa? ¿Sabiduría e inteligencia en qué? ¿En matemáticas? No, sabiduría e inteligencia en las cosas de Dios. ¿Han escuchado ustedes cuando alguien dice, no, a mí me interesan las cosas de Dios? Las cosas de Dios son adentrarse en sus misterios. Cuando alguien dice, no, a mí me gustan las cosas de Dios, no, me interesan las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir las cosas de Dios? Las cosas de Dios quiere decir adentrarse en los misterios de Dios. Y la única manera de que un ser humano finito, creado, limitado, miserable,
pueda adentrarse a las cosas de Dios, tiene que ser por la gracia, el poder, la sabiduría y la inteligencia que Dios da. Sin eso, sin la presencia de Dios, sin la dirección de Dios, es imposible, con la sola razón humana, entrar en los misterios de Dios. Es imposible. Por eso es que es una bendición ser hijo de Dios. Segundo, ser partícipe de la inteligencia, la sabiduría, la bendición de Dios, y que eso nos permite entrar en un lugar que antes no pudiésemos haber entrado. Y es entrar en los misterios de Dios. Qué lindo, qué lindo. Por eso que dice acá el 9, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su bendición, el cual se había propuesto a sí mismo. Propuesto a sí mismo quiere decir que ese era el propósito de él, en realidad. O sea, el propósito de crearnos, y no solamente crearnos, sino que el propósito antes de la fundación era que efectivamente fuésemos sus hijos, amados y obedientes. ¿Vale? Bueno, espero haber más o menos entrado en esa dinámica de amor que Dios por lo cual nos ha considerado. Eso es lo que podría hablarles un poquito respecto al capítulo 1 de Efesios. Hay cosas más bonitas y más interesantes y hermosas. Bueno, toda la escritura es útil y hermosa, pero quiero resaltar algunos textos solamente que me parecen interesantes repasar. Y bueno, en el mismo capítulo 1 de Efesios tenemos ahí el versículo 15 en adelante, donde Pablo habla sobre lo importante que es el espíritu de sabiduría y de revelación. Estudiamos que el espíritu de sabiduría y de revelación tiene que ver directamente con la intervención del Espíritu Santo en la vida, automáticamente. ¿Vale? Avanzamos con el capítulo 2 de Efesios y hay un título hermoso ahí. Si ustedes tienen la versión Reina Valera 1960, o bueno, si hay otra versión en español, no debería diferir el título en realidad, si me permite, porque se me seca la boca tanto hablar. Bien. En Efesios capítulo 2, versículo 1, ustedes ven ahí el título, dice salvos por gracia. Otra vez Pablo profundizando en la justificación por la fe. Otra vez profundizando en la justificación por la fe. ¿Han escuchado ustedes de eso que se llama en Apocalipsis el mensaje del tercer ángel? ¿Han escuchado? Bien. Esa frase tan conocida, tan mal usada, tan manoseada, tan violada, tan vejada, ¿verdad? Esa palabra, el mensaje del tercer ángel. Bueno, si lo traducimos, esa frase, mensaje del tercer ángel, lo único que quiere decir es la justicia de Cristo. Así de sencillo. Solo que el mensaje de la justicia de Cristo tuvo énfasis en algún momento en la historia y se lo relacionó con el mensaje Apocalipsis 14. Por eso se le llama mensaje del tercer ángel. Pero cuando ahondamos e investigamos qué es el mensaje del tercer ángel, es justificación por la fe. Por lo tanto, al estar estudiando la cartita de Efesios, estamos estudiando el mensaje del tercer ángel. Porque el mensaje del tercer ángel es justificación por la fe. ¿Está entendiendo? Por eso que acá dice salvos por gracia. ¿Qué es lo que es eso? Justificación por la fe. Justicia de Cristo. Plan de salvación. Ya está. Vamos a leer un poquitito lo que dice acá Efesios capítulo 2. Noten cómo Pablo va explicando el proceso de la salvación. Capítulo 2, versículo 1, Efesios 2:1. Y Él, o sea, nuestro Señor Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y comienza a hacer un contraste. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los contrastes, esto que hace Pablo? Libre, esclavo, injusto, justo. ¿Vale?
enemistados, reconciliados. ¿Ah? Bien. Y Él os dio vida, la nueva vida en Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo eso es justificación por la fe. Porque al aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador, Él paga nuestra deuda por los delitos cometidos y nos permite quedar libres, como si nunca hubiésemos cometido esos delitos, porque esos delitos los asume Él. Él nos justifica. ¿Vale? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es magnífico, esto es maravilloso. Acá estamos entrando en una dimensión de la guerra espiritual. Ustedes han escuchado eso de la guerra espiritual, la batalla espiritual. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay espíritus que están en pugna en ver una verdadera batalla cósmica por las almas, por nosotros, por esta tierra. Este planeta se está disputando entre dos dimensiones espirituales. Y nosotros, haciendo buen uso de la voluntad, escogemos a qué bando queremos pertenecer. Miren, oye, ¿lo habían visto de esa manera? Ahora, ¿cómo escojo estar de un lado o del otro? La voluntad, sí, ustedes van a decir la voluntad, yo escojo la voluntad. Claro, pero la voluntad actúa. La voluntad no es algo que queda acá adentro, no, yo sí, yo tengo voluntad. No, la voluntad mueve, la voluntad, cuando dicen, ay, sí, tiene tan buena voluntad ese hermano. ¿Ah? Tiene tan buena voluntad. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que no basta con la intención, no basta con asentir. Hay que actuar. ¿Ah? Hay que actuar, ¿verdad? Tiene voluntad. Por eso que no basta con decir, sí, no se preocupe, yo voy a ir. No se preocupe, yo voy a estar ahí a las 3 de la tarde, ¿cierto? Y voy a cortar la maleza y arreglar el jardín. Bueno, ¿qué sacas con decirlo si al otro día la persona va a ver y nadie ha trabajado el jardín? No fuiste. La voluntad implica acción, una acción. Bien. ¿Cómo determinamos en qué dimensión queremos estar? Si en la dimensión del enemigo o en la dimensión del Dios verdadero. Leo otra vez Efesios 2.2. Efesios 2.2. Saludos a Carolina. Gracias por estar acá. Y en él, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, pongan atención, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nosotros escogemos si estamos de parte o caminando o adhiriendo al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, está hablando simplemente del diablo, príncipe. ¿Y por qué de la potestad del aire? Bueno, de los espíritus de demonio que están en el aire, en el espacio. Y ya dijimos ya en la clase, cuando estudiamos esto, que los espíritus de demonio pueden hacerse visibles o invisibles, corpóreos o incorpóreos. Y cuando digo que pueden hacerse visibles, eso implica que pueden hacerse luminosos también. ¿Vale? Ahora, no basta con decir, no, yo estoy de parte del príncipe de la potestad del aire, yo estoy de parte del diablo. No basta con decir eso, porque efectivamente el que se pone de parte del diablo, aunque no quiera, miren la contradicción, pongan atención a lo que estoy diciendo. Tú puedes estar de parte o haber escogido estar de parte del príncipe de la potestad del aire inconscientemente. ¡Wow! No lo habían pensado así, ¿cierto? Claro, porque alguien puede decir, no, yo conscientemente quiero estar de parte del diablo.
como hay gente que lo hace. Pero ¿y qué pasa cuando tú estás engañado? Cuando tú estás en la condición espiritual de la Odisea. ¿Qué pasa cuando tú vives un autoengaño o presunción de fe y tú crees que eres creyente, crees que eres parte de la iglesia y sin embargo tu vida atestigua que en realidad eres hijo del diablo y por lo tanto estás de parte del príncipe de la potestad del aire? ¿Se han puesto a pensar eso? No es necesario que tú escojas deliberadamente ser parte del enemigo de Dios, ser parte de la dimensión espiritual del príncipe de la potestad del aire. Basta con que seas desobediente, inconsecuente, basta con que no vivas por la fe, basta con que no venzas, basta con que en tu vida de creyente estés constantemente dando rienda suelta, satisfaciendo los deseos de la carne. Haciendo eso, te haces adherente inconscientemente del príncipe de la potestad del aire. ¿O no le pasaba eso a los fariseos? ¿Los fariseos qué profesaban? Profesaban ser dirigentes de la iglesia del Señor. Y sin embargo el Señor Jesús le decía, vuestro padre es el diablo. ¿Vale? Bien, Efesios 2:2, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Noten que una señal para ser parte del príncipe de la potestad del aire, del diablo, es seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, noten, es un espíritu que se mete en la persona. No es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Porque acá dice que opera. Opera quiere decir que acciona, que opera en los hijos de desobediencia. Noten, acá no dice que es un espíritu que opera en los que dicen que son del diablo. Opera en los que son desobedientes. Interesante, ¿eh? Interesante. Por eso que la fe, es decir, la profesión de fe, sin obras es muerta. La palabra obra es obediencia, actuar conforme a lo que dice el Señor. O sea, no basta con profesar, decir yo soy de Jesús, yo soy de la fe de Jesús. Hay que vivir y actuar conforme, es decir, ser obediente. Porque si yo solo profeso y no soy obediente, no soy de Cristo. Mi fe es muerta. ¿Ahora están entendiendo la dinámica de la fe y las obras? Ya, el 3, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ¿ven? Eso va a ser parte de la potestad del príncipe de la potestad del aire. Viviendo en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso te sitúa automáticamente en la dimensión o en el partido del príncipe de la potestad del aire. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira. Acá fue caballero Pablo, porque acá tenía que haber dicho hijos del diablo, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Y Pablo hace el contraste ahora de la vida nueva. Pero Dios, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. ¿Se acuerdan que hablamos al principio de nos predestinó, ¿no es cierto?, para salvación? Porque de tal manera amó Dios el mundo. Pero Dios, en su rica misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Bien, y ustedes pueden ver ahí adelante en Efesios
2:11, donde no lo vamos a desarrollar porque ya lo estudiamos, pero hay unos versículos hermosos que ustedes pueden repasar después y meditar, ¿no es cierto?, en su privacidad. El Efesios 2:11 dice reconciliación por medio de la cruz. Mire qué lindo. Cuando este mundo se rebeló en contra del Creador, fue el mismo Creador que echó a andar ese plan de salvación para rescatar a sus criaturas. Mire qué lindo. Reconciliación por medio de la cruz. Qué hermoso. El capítulo 3 de Efesios nos habla de el ministerio de Pablo a los gentiles. Y esto es hermosísimo también porque Pablo de alguna manera va describiendo en qué consiste su ministerio, ¿verdad? Vamos a leer un poquitito así de pasadita nomás, ¿ya? Para que nos gocemos con lo que Pablo argumentaba. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Ojalá cada uno de nosotros podamos decir eso, ¿eh? Que no sé, antes de acostarnos o al levantarnos cada día podamos decir prisionero de Cristo. Hoy quiero ser un esclavo de Cristo, un prisionero de Él. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Bien. Dice así el versículo 1. Saluda a Joana que se viene conectando, mi gran amiga allá de Colombia, de Armenia. Saludos, Joanita. Qué bueno. Mi saludo a Santiago y a Juan Diego, el guerrero motorizado. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Oiga, aprovechando que tenemos más chicas parece conectadas acá, qué interesante que la misma madre del Señor Jesús, su mamita, se expresó de esa manera. Claro, físicamente, carnalmente, biológicamente Jesús era su hijo, pero ella reconocía que era el hijo de Dios. He aquí la esclava, ¡wow! La madre de nuestro Señor Jesús declarándose esclava. Es mi deseo en esta tarde que las chicas que están acá en la transmisión y quienes vean después este video también nazca en su corazón eso de esclava de Jesucristo. ¡Wow! Impresionante. Bien, Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Note lo que viene ahora. Que por revelación, Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado. ¿Te acuerdas cuando Pablo en Gálatas dice: yo el evangelio no lo recibí de hombre, sino que por revelación, dice él? Que por revelación me fue declarado el misterio que antes, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y vuelve a repetir por tercera vez, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Él está hablando derechamente de la presencia del Mesías en la tierra, que es un misterio que en las generaciones anteriores, o sea, los profetas, no se dio a conocer, porque el profeta no apareció allá con Isaías, apareció después. Entonces él dice: me fue dado el misterio, el cual antes no se había dado a conocer, pero ahora que se dio a conocer, yo lo anuncio. ¿Verdad? Estoy parafraseando un poquitito. Versículo 5, Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Vale? Cuando hablamos de que el Espíritu da a conocer,
¿Qué significa eso? Que el Espíritu es el que nos da a conocer el misterio. Voy a ahondar un poquitito en eso. Cuando el Espíritu Santo nos da a conocer personalmente los misterios de Dios. Bueno, cuando nosotros, por la comunión con Dios, que eso implica sometimiento, obediencia, mediante esa actitud, cuando esa actitud de sometimiento, de rendición del ser, de la voluntad, a lo que dice el maestro, ¿y dónde está lo que dice el maestro? Su palabra, ¿verdad? Cuando tenemos esa experiencia, ¿qué hace Jehová? Lo explicamos cuando iniciamos Efesios. Nos llena de bendiciones. Eso sucede. Al obediente, Jehová lo bendice. Al desobediente, lo abandona poco a poco. El Espíritu Santo se va retirando. Pero al obediente se abren las puertas, simbólicamente, se abren las puertas del cielo. ¿No han escuchado ustedes Malaquías cuando dicen que la bendición del cielo, los que son leales, obedientes, buenos mayordomos, cuando habla del diezmo, por ejemplo? ¿Han visto ustedes que dice que las bendiciones serán derramadas, que no faltará nada? Eso tiene que ver con lo que leímos recién acá en Efesios. Efesios 1, 3. Perdón, Efesios 1.3, sí, Efesios 1.3, lean. Efesios 1.3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten ahora, que nos bendijo, ahí está, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso tiene que ver con esto. Eso tiene que ver con que a los hijos de Dios que son obedientes, que son leales, que caminan por la fe en Cristo, que no se sueltan de la mano de Cristo, que confían en Cristo, ellos serán testigos de la bendición. Por eso que no podemos ser irracionales y decir, estar orando. Yo he visto eso en las reuniones, ¿no es cierto? Que se ora por la bendición de Dios. No sé si la bendición está. La bendición está ahí, disponible. Dios tiene un poder, es todopoderoso para responder nuestras oraciones y darnos todo lo que necesitamos. Eso no es el problema. El problema somos nosotros. ¿Merecemos esa bendición? O sea, ser desobedientes y más encima queremos la bendición. ¿Se acuerdan que lo leímos en Romanos ayer? O sea, porque estamos en la gracia, ¿pecaremos? Dice Pablo. No, de ninguna manera. Lo mismo es acá. Se piden bendiciones. Sí, el problema no es que Dios te tenga o no tenga bendiciones, te las quiera dar o no te las quiera dar. Las bendiciones están ahí. Es como una piñata. Cuando uno tira la piñata y caen todas las bendiciones, ese no es el problema. La piñata está llena de bendiciones. El tema somos nosotros que frenamos esas bendiciones por desobediente. Al desobediente, el desobediente no puede esperar entrar en los misterios de Dios, que es una bendición. ¿Vale? Pero en este contexto, la bendición, el misterio, es una bendición. ¿Y qué tiene que ver con el... ¿Qué es el misterio? El misterio es ir ganando o ir desarrollando un entendimiento más profundo del plan de salvación. Ese es el misterio. Profundizar en los misterios de Dios significa desarrollar, por la gracia de Cristo, desarrollar una mayor comprensión del plan de salvación. Y eso nos produce
gozo, nos distrae, nos extasía. Ya ni ganas tenemos de pensar en lo malo porque estamos felices gozando en el entendimiento de lo bueno, del misterio. Por eso que Pablo dice acá en Efesios 3:3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento y el misterio de Cristo. Bien, sigamos entonces. Entonces en Efesios 3:5 dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que produce un milagro en el cerebro y permite de manera sobrenatural comprender el misterio del Señor. Saludos, Joana. ¿Vale? Bien, avanzamos en el capítulo 4 entonces. Avanzamos en el capítulo 4. Estamos en un repaso general de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Vale? Estamos en un repaso. Y vamos a entrar al capítulo 4. Capítulo 4. Bien, el capítulo 4 es maravilloso, hermoso, porque habla de la unidad del Espíritu. Unidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? No es que el Espíritu esté dividido, no. Se está refiriendo a la unidad del Espíritu en nosotros, como iglesia, que tengamos el mismo Espíritu. A eso se refiere, ¿vale? Que sea el mismo Espíritu Santo moviendo, guiando, articulando todo el cuerpo de Cristo, ¿vale? Y hay unos consejos súper lindos acá. Vamos a leer algunos, ¿sí? Vamos a leer algunos. En Efesios 4:1 dice, Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, ¿y cuál es la vocación? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que andemos como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados? Bueno, tomemos el ejemplo de Pablo. Pablo fue llamado y ¿cómo vivió? ¿Vivió dignamente o indignamente? ¿Desobediente u obediente? ¿Leal o desleal? ¿Cómo vivió Pablo? Pablo fue llamado, igual que nosotros. Pero ¿cómo vivió Pablo? ¿Haciendo su propia voluntad? No. ¿Dando rienda suelta a sus propias pasiones? No. ¿Fue inestable en su fe? No. Cuando Pablo dice acá en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, eso que andéis como es digno, eso es bastante amplio. ¿Qué es ser digno? ¿Cómo es vivir dignamente? Es muy amplio. Pero en términos generales, andar dignamente según la vocación con que fuimos llamados es andar en obediencia. El justo por la fe vivirá. Pablo vivía por la fe. Bueno, Pablo fue justificado por la fe y vivió por la fe. Eso es vivir dignamente como fuimos llamados. Repito, Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Andéis es vivir, nos comportemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Pero el 2 comienza a describir qué sería esto de andar digno como es la vocación con que fuimos llamados. El 2 dice, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad
la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, o sea, procurando que nuestras relaciones sociales como iglesia, como individuos, ¿vale?, estén bajo la dirección del Espíritu Santo, actuando según los frutos de ese espíritu, actuando en nuestra vida. Eso es vivir dignamente conforme al llamado. Al contrario, vivir indignamente, desobedeciendo al llamado, es viviendo en la carne. Porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que está enumerado en el versículo 2 y 3 son frutos de la carne. Perdón, frutos del espíritu. Fruto del espíritu. ¿Vale? Humildad, mansedumbre, paciencia, todos esos frutos del espíritu. Eso es vivir dignamente, es vivir conforme al espíritu, manifestando los frutos del espíritu. Eso es vivir dignamente según la vocación con que fuimos llamados. ¿Ok? Pablo después hace referencia ahí mismo en Efesios capítulo 4, hace referencia a la nueva vida en Cristo. Ahí en el versículo 17, Efesios 4:17 dice: la nueva vida en Cristo, y hace referencia al nuevo hombre, ¿vale? Leemos, solamente vamos a leer el 22, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, noten que Pablo reitera este tema del nuevo nacimiento, de la nueva vida, la justificación por la fe. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Vale? Qué hermoso. El capítulo 5 de Efesios, otra vez Pablo nos aconseja y nos orienta. Andad como hijos de luz. Andad como hijos. Noten, andad, vivid. Pablo hace referencia a la fe práctica, no a la profesión, a la fe práctica. Vivid, andad, manifestando los espíritus, manifestando los frutos del espíritu, que hay un contraste entre los hijos de la potestad del aire y los hijos de Dios. Leo solamente el versículo, de Efesios 5, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Sé pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Notaron el contraste? No como hijos de la potestad, del príncipe de la potestad del aire, sino como hijos de Dios. Pablo constantemente hace ese contraste, ¿verdad? Y nuevamente el 2 dice, Efesios 5:2, y andad, otra vez andad en amor, guiados por este principio de la ley, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo es maravilloso, como él... La teología de Pablo es práctica. Bueno, es que Pablo es muy... Pablo de una manera sencilla, muy pedagógica, él desgrana la doctrina. No es dogmático en el sentido de ser taxativo y sistemático con la verdad, sino que él expresa la verdad, la doctrina cristiana, la expresa de una manera práctica. Por eso que él constantemente habla de eso de andad, haced, vivir. Bien, y el capítulo 6 de Efesios, una parte muy conocida, muy bonita para todos, que tiene que ver con la famosa armadura de Dios. La armadura de Dios. No sé si será necesario repasarla porque más tarde, porque ya la sabemos, ya la hemos estudiado bastante, pero vamos a leerla por último, ¿ya? Filipenses capítulo 6, versículo 10, qué lindo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuente de la victoria, el poder que necesitamos para vencer, yace en una fuente externa a nosotros.
¿vale? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios por la fe, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque en esto no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados otra vez, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Hemos tenido algún problemita con la transmisión, pero bueno, ahí después yo voy a editar el video, lo voy a subir completito, ¿ya? Ok, vamos a hacerlo así entonces. Hemos terminado entonces este repaso necesario, este repaso siempre necesario, de un curso que di hace varios meses atrás, basado en la carta a los Efesios. Y así, Dios mediante, lo voy a ir haciendo constantemente, ¿ya? Una vez que yo realice un curso, un programa educativo, luego voy a ir con un resumen público a través de YouTube, ¿ya? Un saludo a Joanita, que está ahí al pie del cañón, guerrera de Armenia, una gran hija de Dios. Saludo a Santiago, que sigue haciendo deporte nomás, muy bien. Y al guerrero motorizado Juan Diego, que espero que esté usando la espada, esa tremenda espada, Excalibur de Thompson. Ojalá que la esté usando, porque si no se la voy a ir a quitar allá a Armenia. Trae para acá de vuelta, lo voy a decir. Ya, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Gracias a todos y un abracito. Vamos a orar entonces. Hagamos una pequeña oración, ¿sí? Educativo, un resumen desde YouTube, ¿ya? Un saludo a Joanita, que está ahí al pie del cañón, guerrera de Armenia, una gran hija de Dios. Saludo a Santiago, que sigue haciendo deporte nomás, muy bien. Y al guerrero motorizado Juan Diego, que espero que esté usando la espada, esa tremenda espada, Excalibur de Thompson. Ojalá que la esté usando, porque si no se la voy a ir a quitar allá a Armenia. Trae para acá de vuelta, lo voy a decir. Ya, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Gracias a todos. Benditos y un abracito. Dios y Padre, gracias. Vamos a orar entonces. Hagamos una pequeña oración, ¿sí? Programa educativo, un resumen desde YouTube, ¿ya? Un saludo a Joanita, que está ahí al pie del cañón, guerrera de Armenia, una gran hija de Dios. Saludo a Santiago, que sigue haciendo deporte nomás, muy bien. Y al guerrero motorizado Juan Diego, que espero que esté usando la espada, esa tremenda espada, Excalibur de Thompson. Ojalá que la esté usando, porque si no se la voy a ir a quitar allá a Armenia. Trae para acá de vuelta, lo voy a decir. Ya, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Gracias a todos. Benditos y un abracito. Dios y Padre, gracias. Vamos a orar entonces. Hagamos una pequeña oración, ¿sí? Programa educativo, un resumen desde YouTube, ¿ya? Un saludo a Joanita, que está ahí al pie del cañón, guerrera de Armenia, una gran hija de Dios. Saludo a Santiago, que sigue haciendo deporte nomás, muy bien. Y al guerrero motorizado Juan Diego, que espero que esté usando la espada, esa tremenda espada, Excalibur de Thompson. Ojalá que la esté usando, porque si no se la voy a ir a quitar allá a Armenia. Trae para acá de vuelta, lo voy a decir.
Ya, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Gracias a todos. Benditos y un abracito. Dios y Padre, gracias. Vamos a orar entonces. Hagamos una pequeña oración, ¿sí?